y justamente yo me quedaba en el segundo modelo, cómo Freud precisamente propone estudiar la personalidad del individuo y cómo esta personalidad se logra a partir de la herencia biológica que posee el individuo. En el segundo modelo, ya hemos visto el primero, donde Freud dice que la mente humana se divide en tres niveles: el nivel consciente, el preconsciente y el inconsciente. Ahora, Freud, claro, dice que eso está en cada uno, en la experiencia de vida, para ver cómo se configura. En el caso del segundo modelo, Freud dice que el segundo modelo muestra cómo la sociedad, a través de la cultura, penetra en el individuo y que sería la cultura la responsable de la manera como el hombre va a lograr equilibrar lo biológico con lo social. Freud reconoce que la instancia socializadora más importante, dice, del individuo para la formación de su personalidad es la familia. Él cree que la relación de los hijos con los padres, fundamentalmente durante la niñez, son básicas e importantes para la definición de la personalidad. Otra de las cosas que él manifiesta es que cuando hablamos del segundo modelo hay que reconocer tres dimensiones, dice, a través de la cual la cultura le penetra al individuo. La primera habla del yo, la dimensión del yo, la dimensión del ello y la dimensión del super yo. Ese es su segundo modelo de Freud. Él dice ahí que en el caso vamos a empezar por el ello para que se pueda entender mejor. El ello, dice, es la herencia biológica del individuo. El ello es la herencia biológica del individuo. Es, dice él, cómo los instintos y esa naturaleza biológica pugnan por salir y cómo el hombre logra equilibrar con todo el conjunto de contenidos, sean normas, reglas, costumbres, creencias, que le va imponiendo al individuo desde la niñez como elemento básico para su socialización. Entonces, a partir de ahí, dice Freud, el individuo va a aprender muchas veces a inhibir sus instintos naturales por miedo al que dirán, por miedo a lo que en cada sociedad se ha establecido desde la cultura. Entonces dice, el individuo que busca siempre ser aceptado y reconocido por los demás va a preferir inhibir esos instintos y acomodarlo a lo que él supone los otros esperan de él. Lo que él advierte, sí, es que esa inhibición permanente, dice, de los instintos, al final pueden producir alteraciones en el comportamiento porque se vuelven traumas, cuando no logran ser explicados y racionalizados adecuadamente. Luego, él habla del superyo. El superyo, dice, es el ideal de persona, del modelo de individuo que la sociedad quiere. Y cómo a lo largo de la vida del individuo y dependiendo de la cultura de cada sociedad, se van estableciendo modelos a seguir. En el caso de los niños, dice, sus primeros modelos son los padres. Los padres que, en el caso de la niña, en una primera etapa se identifica con la mamá, quiere ser como la mamá, y es cuando se pone de repente los tacones, los collares, se pone la cartera de la mamá, porque es su modelo de comportamiento. En el caso del niño es el papá, que en una primera etapa lo ve como si fuera su héroe, ese modelo ideal de la persona que siempre está para apoyarlo, para protegerlo. Y eso, dice, es muy importante.
pero también porque en esta etapa el papel de los padres es crucial para que el niño pueda descubrir su sexualidad. Es para que el niño vaya entendiendo y asimilando su cuerpo, y porque es en esta etapa durante la niñez que va a empezar a descubrir que tocar ciertas partes de su cuerpo le produce placer. Ahí, digamos, en toda esa relación, dice Freud, de los padres con los hijos, es donde se va construyendo la personalidad y donde es fundamental que los padres contengan emocionalmente a los hijos para lograr luego una personalidad equilibrada. Entonces, cuando eso no ocurre, dice, pues desde niños se van a ir creando conflictos y esos conflictos pueden terminar en traumas que se van a ir arrastrando si no se le presta la ayuda profesional correspondiente. Entonces, por eso es que Freud dice que es tan decisiva la relación padres e hijos. Ahora, cuando hablamos de los modelos, estos modelos no son permanentes, van cambiando en la medida que nosotros también crecemos. Y, por ejemplo, los niños que generalmente hasta los 7 años miran el mundo que los rodea a través de los padres, son los padres con sus explicaciones los que lo ayudan a entender. A partir de ahí, generalmente el niño ya empieza a observar y a entender las cosas por cuenta propia. Y obviamente, dice ahí, el niño va a ir tratando de descubrir nuevas respuestas y siente que muchas de las respuestas que los padres le dan ya no son las óptimas para satisfacer sus inquietudes. Fundamentalmente en el tema de la sexualidad, porque claro, la sociedad, dice, trata este tema con muchos tabú. Entonces, lo que hace el niño es tratar de desplazar a los padres como modelo, y aparecen los amigos, los pares, los compañeros, que son los que el niño siente, lo entienden mejor porque comparten con él las mismas inquietudes y curiosidades. Entonces, ahí es donde los padres pasan a un segundo plano y los amigos se vuelven importantísimos, y es cuando los niños empiezan a decirle a los padres, vos no te metás, vos no sabés, vos no entendés, ¿no? Porque sus modelos van cambiando. Durante la adolescencia generalmente también vienen ya la etapa de la autodefinición, donde los niños se pueden visualizar a futuro de repente como un actor de cine, como un cantante famoso, como un futbolista famoso, etcétera. Van creando nuevos modelos que ellos consideran importantes porque se identifican con ellos, sueñan con ellos. Luego, en el caso de las niñas, por ejemplo, la cultura es tan influyente, por ejemplo, en nuestro medio, que desde niñas se las comienza a educar con la idea de que van a ser mises, todas quieren ser reinas, todas quieren ser mises, porque claro, le muestran ese mundo como un mundo irreal de vida de princesas, ¿no? Entonces los modelos cambian. En la medida que se va madurando y ustedes o los niños se van volviendo más jóvenes, también se madura los proyectos de vida, los ideales pueden ir modificándose, por ejemplo, con aspirar a ser una buena o un buen profesional, otros con aspirar a ser tal vez unos papás ideales, una mamá ideal, van buscando o ser un profesional exitoso. De pronto miran que algún vecino que tiene determinada profesión tiene un nivel de vida agradable, se identifican y sueñan tal vez con lograr esos modelos. Entonces, ahí dice Freud, en el superyo es cuando se va definiendo la persona, el ideal. Y repito, con estos modelos se va proyectando al futuro. Sin embargo, hay un equilibrio ahí entre
lo biológico y lo cultural también, pero sobre todo se reafirma la idea del modelo ideal de ciudadano o de individuo que la sociedad quiere. Luego, en fin, va pasando el tiempo y van cambiando también los ideales y los roles que nosotros vamos cumpliendo a lo largo de nuestra vida. Ahora, ¿qué viene a significar, según Freud, el yo? El yo para él es el resultado, es el presente, es lo real, es lo que el individuo ha logrado. Y ahí, obviamente, está, digamos, la satisfacción, la realización que puede lograr el individuo si es que ha logrado apegarse a esos ideales sociales, o también viene diríamos, bueno, es una especie de desilusión, de frustración, si uno no ha logrado alcanzar esos ideales. Pero ese yo representa el individuo tal cual lo ha formado la sociedad con una personalidad determinada y que finalmente es el que se va a relacionar con los otros al momento de vivir en sociedad. Freud considera que esto es muy importante porque dice, del resultado de ese individuo con esa personalidad, finalmente en su relación con los otros individuos es que se va a formar también un determinado tipo de sociedad, porque es el individuo, dice, con sus realizaciones o con sus frustraciones, ese resultado es el producto que va a formar la sociedad. Entonces, fíjense ustedes cómo todo esto, Freud dice, refleja cómo en algún momento lo biológico y lo social, lo biológico fundamentalmente expresado a través del primer modelo y lo social expresado a través del segundo modelo, ambos, dice, constituyen la personalidad del individuo. Freud cree que es de esa manera que el individuo se constituye ya como persona. Ahora, él hace mucho énfasis en que las personas que durante su niñez, por ejemplo, porque él considera que la niñez es la fuente de los mayores contenidos de experiencia que se pueden arrojar al inconsciente, porque de niño uno se asusta cuando no racionaliza, cuando no entiende algo, prefiere tratar de olvidar, hacer de cuenta que nunca sucedió para no enfrentarse a esas experiencias que lo asustan. En ese caso, dice Freud, hay que advertir que todas nuestras experiencias de vida quedan grabadas en el inconsciente, que no hay nada que no quede registrado y que en algún momento puede aflorar esa situación si el individuo de alguna manera se asemeja o reproduce algunas experiencias de vida. Por ejemplo, un niño que vivió observando a su papá que golpeaba a la mamá y el niño sufría porque él los quiere a ambos, conscientemente, dice ese niño, siempre va a rechazar la violencia. Pero, dice, puede llegar algún momento cuando crezca, cuando haga su propia familia, que en un momento, por ejemplo, de enojo, le aflore ese sentimiento violento que observó y le tuvo tanto miedo desde niño. Entonces, esa persona, dice, inconscientemente puede justificar que si su padre se comportaba de esa manera y es su modelo, él también puede comportarse igual. Pasado ese momento de enojo, tal vez, ahí él se va a arrepentir cuando se calma y vuelve a su realidad. Se va a arrepentir, es aquel que va a jurar y a prometer que nunca más lo va a hacer, pero que en realidad, dice Freud, lo va a hacer muchísimas veces más si es que vuelve
a pasar por situaciones parecidas. Y esas personas, dice, solo pueden superar estos traumas si reciben ayuda profesional. Ahí es donde yo les decía, él justifica la existencia de los psicólogos para poder hacer que el individuo se enfrente a estos miedos, a estos traumas y poder así racionalizarlos, entenderlos, aceptarlos y solo así lo va a poder superar. Claro que ahí dice, la única manera es a través del apoyo profesional para lograr con diferentes técnicas o terapias hacer que el individuo supere estas experiencias negativas en su vida. Ahora, yo les decía, cuando uno observa, por ejemplo, que en nuestra cultura en Bolivia existe tanta violencia, fundamentalmente contra la mujer, porque tenemos una cultura machista, donde al hombre desde niño se le dice, usted es macho, usted no llora, los hombres no lloran, y donde se le hace sentir que él es la autoridad y a la mujer se la coloca siempre en un plano inferior de subordinación respecto al varón, es que nosotros podemos ver que estos maltratos aumentan y lo más triste y lo más grave es que la mujer que ha sido educada creyendo que el marido tiene derecho a pegarle o a maltratarla psicológicamente, lo acepta y lo asume como algo natural. Entonces creo que hoy, más que nunca, en el siglo XXI, se está desnudando este aspecto de la violencia que es inaceptable. Y creo que por lo menos en las generaciones jóvenes se está cambiando ya el concepto y se entiende que la mujer no es inferior al varón y que por lo tanto el varón usando de su fuerza física no tiene por qué pegarle, no tiene por qué maltratarla, sino que las relaciones se deben dar en un ambiente de armonía, porque el daño que se le hace a los hijos es muy grande. ¿Qué querías decir? Sí, dicen, Te escucho. ¿no era antes era más o ahora es más? Creo que ahora dicen que es No, más que antes. no. Lo que pasa es que antes no se denunciaba, ahora se denuncia, ahora se ha visibilizado. Antes se asumía por natural que el marido le pegue a la mujer, por todo y por nada. Y es más, como la mujer no se la reconocía formalmente en el trabajo y era la encargada de estar en la casa, encargándose de la comida, la ropa y la educación de los hijos, era la encargada de administrar también los recursos. El marido le entregaba el salario y pretendía que eso dure para todo el mes y exigía comer bien todos los días. La mujer lo entendía eso como normal y lo aceptaba. Cuando el marido le era infiel, también a la mujer se la había educado para no reclamar, para no molestarse por eso, sino para asimilar que el marido sí podía ser infiel. La que no podía ser infiel, porque hasta ahora está socialmente penado, es la mujer. Pero en el caso del marido, alguna vez la mamá se la escuchaba decir, no, mi hijo es macho, tiene 2 mujeres, por ejemplo. Y cuando la mujer se quejaba ante la madre o ante los padres de la infidelidad del marido, los padres generalmente le decían, hija, mientras tu marido no te haga faltar nada, vos no digas nada ni reclames nada, que ya se le va a pasar. Esa era la expresión donde a la mujer se la educaba para entender y aceptar la infidelidad. En el caso del varón, como a él se lo había criado como el macho, la infidelidad de la mujer hacia el varón que alguna vez podía ocurrir era algo muy fuerte, muy grave, sigue siendo todavía socialmente en nuestra sociedad, pero en todo caso el marido
no aceptaba la infidelidad y trataba además con mucha fuerza el castigo a la mujer. Hoy se lo ha comenzado a denunciar y ya las mujeres no están dispuestas ni a aceptar la infidelidad ni tampoco a aceptar el maltrato, porque además ahora la mujer poco a poco se ha ido insertando en el mercado de trabajo y en el momento en que la mujer trabaja y recibe un salario, ya tiene autoridad para opinar en la casa, porque antes solamente debía obedecer. Ahora puede opinar y puede también ya tomar la decisión de tal vez dejar la situación porque ya no tiene miedo. Ya ella siente que sí puede trabajar y que puede educar a sus hijos y prefiere separarse a seguir aguantando maltrato físico y psicológico. Hoy se ha visibilizado y pienso que cada vez va a ser mucho más denunciado, mucho más visible y que las nuevas generaciones también tienen que cambiar esta forma de pensar y de actuar. Eso en cuanto a la propuesta de Freud, de cómo él dice que se genera la personalidad del individuo. Y obviamente que el niño que tiene toda la contención afectiva desde niño o que vive en un hogar donde hay armonía, como resultado va a tener una personalidad mucho más equilibrada, estable, va a tener menos traumas. Esa es la teoría de Freud. Ahora, así como Freud hace tanto énfasis en la herencia biológica como causa de la personalidad y donde nos dice además que el dominante dentro de la carga instintiva que posee el ser humano es el instinto de la sexualidad, van a haber otros autores de la época de Freud que lo van a cuestionar. En el libro ustedes tienen dos autores que son muy reconocidos por las críticas a Freud. Uno es Marcuse y otro es Fromm. Ambos psicólogos cuestionan el énfasis que Freud le da a la herencia biológica, dice, desconociendo la importancia de lo social y desconociendo además los procesos históricos que se dan en cada sociedad y que las personas viven. Freud dice, generaliza al afirmar que la personalidad es resultado de la herencia biológica, se olvida de tomar en cuenta la dimensión del tiempo, la dimensión del lugar y de todos los procesos históricos que se van a dar en cada sociedad, porque las sociedades no son todas iguales y una misma sociedad incluso de una época a otra cambia. Entonces, por eso es que ellos lo cuestionan a Freud y dicen, él no debía elaborar una conducta general de la conducta humana. No se puede porque hay diferencias, dice. Hay sociedades, por ejemplo, cuyas culturas son mucho más cerradas y son exigentes por diferentes factores culturales, religiosos. Miremos, por ejemplo, a los musulmanes, ¿no? Y al papel que le dan a la mujer, por ejemplo, en esa sociedad. Y luego miremos cualquier cultura europea, occidental, y también vamos a notar enormes diferencias. Entonces dice, en cada sociedad, de acuerdo a la época, al lugar, el hombre atraviesa diferentes periodos históricos y esos también determinan su comportamiento, dicen ellos. Por eso es que le hacen la crítica a Freud. Freud dice, al elaborar esa teoría general de la conducta humana, desconoce hacia un lado el aspecto histórico, dice, los procesos históricos y sociales que son tan importantes. Bien, ahí Marcuse dice, hay que elaborar y hay que revisar
esa postura de Freud, dice, porque, por ejemplo, efectivamente, dice, el hombre a través de la cultura recibe diferentes influencias, pero está claro, dice, que ahora, sobre todo en el siglo XX, el XXI, donde se ha consolidado y desarrollado la sociedad industrial, la conducta del hombre es diferente, dicen ellos. El hombre está más preocupado por trabajar para poder ganar dinero y comprar lo que necesita. El no lograrlo le produce, dice, mayor frustración que el no dar paso o rienda suelta a su instinto de la sexualidad. Es más, dice Marcuse, la sexualidad pasa a un segundo plano, porque el hombre durante el día va a estar preocupado en trabajar más, repito, para producir más y ganar más. Así va a poder comprar lo que necesita. Para él es más frustrante ver que otros compran, que otros tienen y que él no ha logrado, que pensar en su sexualidad. La sexualidad pasa a un segundo plano porque el hombre descarga, dice, toda su energía física en la jornada laboral. Y en la noche lo que quiere es descansar su cuerpo para lograr, dice así, reponer la fuerza que necesita para la siguiente jornada laboral. Entonces, ¿qué hace el hombre? No es que Marcuse dice se desconozca la existencia de lo biológico. Lo que el hombre hace, dice, es tratar de sublimar su sexualidad. Trata de canalizarla de otra forma para sentir placer o felicidad. Por ejemplo, dice, el hombre en el siglo XX, XXI, va buscando canalizar, por ejemplo, esa energía sexual en disfrutar de la buena música, disfrutar tal vez del arte, la pintura, disfrutar de la naturaleza misma, de la perfección, de la belleza de la naturaleza, dice. El hombre siente que de esa manera está canalizando esa energía sexual y la está proyectando de otra manera para no sentir frustración, para no sentir represión. Él trata de liberar eso y de alguna manera buscar el placer, buscar el sentirse bien a través de esta sublimación de la sexualidad. No necesita llegar a lo genital, dice, para alcanzar ese placer. Y así el hombre no estaría condenado, dice, a tanta infelicidad por la no satisfacción de su sexualidad como nos los pinta o nos los propone Freud. Entonces, Marcuse habla incluso de que a través de la cultura hay que trabajar, dice, una especie de cultura liberadora, donde el hombre se desprenda un poco del apego a los bienes, a la propiedad privada, porque eso sí que le produce frustración cuando no logra y se compara con los demás. Entonces, la sexualidad ahora, dice, ha pasado a un segundo nivel. Y él refrenda de alguna manera su teoría con algunos estudios en diferentes sociedades donde demuestra que el número de relaciones o de vida sexual entre la pareja disminuye precisamente porque se trabaja más para ganar más. Esa es la idea de Marcuse y él habla por eso de una cultura liberadora, donde dice se le debe cambiar al hombre la escala de valores para que deje de darle tanta importancia al dinero y más bien acepte que no necesita de tanto consumo de bienes y de comprar tanto para poder vivir bien y ser feliz. Esa es la idea de Marcuse. Fromm, el otro autor que lo critica también a Freud, igual, por eso les decía, los dos hacen ese cuestionamiento, el que Freud no hubiera tomado en cuenta los procesos históricos y sociales que vive el hombre en cada sociedad y que hubiera generalizado el comportamiento del hombre a través de su teoría. Pero Fromm es más radical
en el sentido de que dice, sí, efectivamente, en la sociedad industrial, donde lo que importa es producir para vender, al hombre se lo ha apegado demasiado a los bienes materiales. Y dice, eso le provoca mucha más infelicidad cuando no puede lograrlos. Freud cree que lo fundamental, dice aquí, es cambiar el modelo de sociedad. Él cree que el modelo de sociedad industrial no le va a permitir al hombre alcanzar esa felicidad o ese equilibrio que quiere, porque es un modelo, repito, que fomenta mucho el individualismo, dice, y fomenta además el consumo. El hombre se vuelve extremadamente consumista. Por eso es que él desarrolla una teoría que es conocida como la teoría de el consumo de masas, donde el hombre se deja atrapar tanto por el modelo social, dice, que a veces compra hasta sin necesitar, compra por la satisfacción de sentir que compró algo aunque no lo necesite. Entonces dice, es una conducta de masa consumista donde el hombre pierde la identidad y se deja arrastrar simplemente para hacer lo que los otros hacen. Entonces él dice, hay que cambiar de modelo de sociedad. Su tendencia también es más hacia un modelo de sociedad socialista donde el hombre se pueda ir desapegando de la cultura consumista. Ahora, hay que reconocer, y lo vamos a ver en la teoría conductista, que efectivamente en la sociedad industrial nosotros desarrollamos una actitud consumista, un consumo de masa, donde muchas veces después de comprar algo nos damos cuenta que lo hemos comprado pero que no lo necesitamos, o que tal vez simplemente es la complacencia del momento de poder comprarlo, aunque luego no se justifique haberlo comprado. Eso es en cuanto a las críticas a Freud. No sé si quieren comentar algo. Dicen, ese consumo masivo también trae daños al hombre, ¿no? En su salud. O sea, así es. En todo. por Lo ejemplo, vamos a ver ahora que miremos la otra corriente, la corriente conductista. Vamos a mirar que efectivamente nosotros vamos generando cada vez más necesidades de consumo y que efectivamente eso nos dirige o nos lleva a querer siempre comprar más y más, y a veces no desarrollamos límite y pasamos de el consciente al inconsciente por diferentes razones. Pero es obviamente dañino el no poner límite, el educar a un niño, por ejemplo, dándole por demás, no enseñándole lo esencial, lo útil, lleva a que también esa persona desarrolle una permanente insatisfacción y cada vez quiere cosas más fuertes, cada vez quiere emociones más fuertes o cada vez quiere comprar más y se da cuenta, llega un momento en el que eso ya no lo hace feliz. Entonces también es dañino ese concepto de exceso de consumo. ¿Alguna pregunta más? Bien, voy a entrar a una corriente dentro de los enfoques psicosociales que es muy importante por la aplicación y el tiempo que permanece en la sociedad. Es la corriente conductista. Ustedes la tienen en el libro. Esta corriente conductista tiene como principal representante a un psicólogo también,
de apellido Skinner, y él es el que nos va a plantear precisamente la manera como el conductismo se va imponiendo en la sociedad. Se habla mucho de conductismo en toda la ciencia social, y el conductismo inicialmente nació para ser aplicado en la educación, pero además aplicado en la economía, porque se dieron cuenta de que aplicar un modelo conductista puede reafirmar la búsqueda de consumo permanente que el hombre tiene. Y la teoría afirma que el hombre actúa por determinados estímulos que recibe. Y ahí es donde la corriente conductista, a través de la teoría de Skinner, nos va a ir demostrando precisamente que nos va demostrando que el hombre está sujeto a recibir diferentes estímulos del medio ambiente, y que definitivamente el hombre actúa de manera inmediata cuando recibe un estímulo. Skinner, sin embargo, hace una distinción. Él dice, en nuestro cerebro, dice, existe obviamente la capacidad no solamente de sentir el estímulo y querer dar respuesta, sino también existe la capacidad en el hombre de poder racionalizar el estímulo y darse cuenta hacia dónde va, como para poder condicionar la conducta. ¿En qué basa Skinner la teoría conductista? Él toma como punto de partida, ustedes recuerdan, en el colegio en psicología justamente han llevado la teoría del perro, que al recibir diferentes estímulos comienza a salivar a determinadas horas porque lo asocia con las horas en las que lo alimentan. Con esa experiencia, Skinner, no solamente tomando como experiencia la de los perros, trabaja también con palomas, con ratones, para mostrar que también en los animales existe la conducta instintiva. Ahora, lo grave de esto es aceptar que el hombre pueda actuar solamente a partir de ciertos estímulos, porque entonces quiere decir que nuestra conducta se vuelve absolutamente manipulable. Pero bueno, les decía yo, en la economía se lo utilizó mucho este concepto, pero primero en la educación. En la educación ha estado presente, en el caso, por ejemplo, de América Latina, sobre todo, hablemos, está presente por lo menos desde la década del 50, con mucha fuerza, y cada vez se ha ido fortaleciendo. Y claro, la idea era lograr, por ejemplo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que el maestro motivara, estimulara al niño o al joven para que aprenda, a cambio de recibir la compensación de la nota. Entonces, nuestra preocupación por estudiar la fuimos aprendiendo a través de este modelo educativo, solamente de estudiar un día antes del examen, no como una actitud permanente, responsable de ir aprendiendo a lo largo del proceso. Sí. Y lo peor de... Hola. ¿Y no era palazos en el colegio? Bueno, en la escuela tradicional sí. En la escuela tradicional sí se enseñaba a través de la autoridad del profesor, que le otorgaban los padres, porque le decían, yo se lo entrego a mis hijos, nalgas y todo, el primer día de clases, ¿no? Y el maestro asumía ese papel y evidentemente nunca le faltaba la varilla o la regla para castigar incluso físicamente al niño. Con el tiempo, la psicología y la pedagogía han demostrado
que eso más bien dificulta el proceso de aprendizaje porque el niño cuando tiene miedo se bloquea para aprender. Hoy día el niño sabe perfectamente que ningún profesor lo puede maltratar porque ya desde segundo básico se les enseñan sus derechos, ¿no? De niño o niña. Pero eso en el sistema tradicional educativo ha dominado durante mucho tiempo. Y la actitud del estudiante en este modelo era totalmente receptiva, pasiva. Solamente se limitaba a escuchar y aprender de lo que el profesor decía sin preocuparse de completar sus conocimientos por cuenta propia. Era una forma de condicionamiento, igual, ¿no? Así es. Hoy día todavía uno en la universidad entre sus estudiantes encuentra estudiantes que no les interesa aprender, que solamente quieren, aunque sea pasar raspando con el 51 para decir que aprobaron la materia, pero no es la preocupación de decir aprobé porque aprendí la materia. Entonces, esa conducta pasiva se consideró en las sociedades que era negativa porque volvía demasiado pasivo al hombre. En el caso de Bolivia, la reforma educativa más importante que se tuvo fue la de 1952, porque con la revolución que hizo el MNR se estableció que todos los bolivianos tenían derecho a recibir educación, aprender a leer y escribir independientemente de su clase social, porque antes el campesino no tenía ese derecho. Bueno, después de la reforma se aplica el modelo y el modelo ha estado vigente hasta la década del 90. En el 94 se inicia una reforma educativa que fue la que planteó reemplazar el modelo conductista porque volvía muy pasivo al estudiante, lo volvía mecánico, sin iniciativa propia para aprender, porque se consideró que eso era negativo para la sociedad boliviana. Y cabía que reemplazar el modelo conductista por el constructivista, que ha estado presente hasta el 2005, cuando luego don Evo Morales ganó las elecciones y lo cambió por la actual ley de educación, que es la ley Avelino Ciñani y Elizardo Pérez, que habla de una educación productiva que nunca se ha desarrollado, que quedó nomás en propuesta, porque la idea era que en todas las unidades educativas hubieran talleres para que saquen el bachillerato diferenciado y que de alguna manera el bachiller salga con una formación técnica media para que pueda trabajar en algo si es que no podía proseguir estudios superiores. Pero la reforma anterior, le decía, esa reforma impuso el modelo constructivista con la idea de que el alumno, como dice su nombre, día a día vaya construyendo su conocimiento. Y se dijo que el profesor ya no era el dueño del conocimiento, sino solamente era el que lo promovía, que era el que guiaba el proceso de aprendizaje, pero que cada niño debía aprender su conocimiento. Y se diseñaron unos contenidos que se aplicaron en la educación básica, donde se establecían los llamados rincones de aprendizaje, que el niño empezaba a asociar el conocimiento y poco a poco iba relacionando elementos hasta entender una realidad. No llegó a aplicarse del todo en la secundaria, ¿no? Pero personalmente conocí mucho de ese trabajo de la reforma y yo creo que dejó una buena huella. Repito, cuando ¿se refiere son a las los... carreras técnicas? No, la anterior reforma educativa, que fue la ley 1565, que se dio desde el año 92 hasta el 2005, que es cuando Evo Morales gana las elecciones y entra al gobierno y anula todo lo que era la ley 1565. Volvamos al conductismo.
Entonces, esta idea en la educación aplicada así, claro, se vio que era posible aplicarla en otros campos. Y uno de los campos donde se la va a explotar es en el campo de la economía. ¿Y cómo es que ahí se usa la teoría conductista? Skinner, ¿qué decía? Él decía que efectivamente la respuesta de las personas es la respuesta a un determinado estímulo y que para eso se debía estimular al individuo desde niño con lo que él llamaba estímulos para conductas positivas. ¿Qué quiere decir? Que se le debía destacar al niño los logros que él obtenía y que, claro, vienen a ser comportamientos deseados por la sociedad y que aquellas conductas negativas no debían castigarse. Es más, decía Skinner, deben tratar de ignorarse para que el individuo no las note y las pase simplemente, porque se da cuenta que a los demás no le interesa ese tipo de conducta, que no las repita y que vaya aprendiendo esas conductas esperadas y deseadas por los demás, precisamente porque van a ser destacadas, porque van a ser reconocidas. Él era la idea de que solamente se debían reconocer y premiar esas conductas deseadas y no castigar. Es más, ni siquiera hacer notar esas conductas erradas o equivocadas porque no responden a la expectativa social. Él, a partir de eso, creó diferentes técnicas y él realizó, después de investigar con animales, palomas, ratones, él experimentó con su propia hija cuando hizo su tesis doctoral y educó a su hija bajo esa teoría, la de reconocer y estimular solamente las conductas deseadas, para que de esa manera el niño aprenda que esos son los comportamientos adecuados. Ahora, esta postura de Skinner ha servido mucho y su teoría es muy utilizada en la enseñanza especial. Sobre todo fue muy utilizada en el mundo con los niños que nacen con el síndrome de Down, porque son personas que en compensación tienen una alta sensibilidad y que se puede aprovechar esas capacidades que tienen para desarrollarlas con más fuerza y así tratar de estimularlos a que desarrollen ciertos comportamientos. Entonces, los niños con síndrome de Down tienen, por ejemplo, muy bien desarrollado el oído para la música y también el olfato. Es otra característica. Por eso ustedes se van a dar cuenta que a los niños con síndrome de Down los educan mucho en la música, en el baile, porque sienten que eso le favorece para ablandar los movimientos del cuerpo, que no sean movimientos torpes. Les enseñan a tener una sincronización en sus movimientos a través del baile y luego le van estimulando ciertas conductas y corrigiendo hábitos. Sin embargo, así como en la educación esto tuvo su efecto, en la economía, le decía yo, fundamentalmente desde Norteamérica, se va a empezar a utilizar el conductismo para lograr crear en los individuos una cultura consumista. Y eso va a llevar a que, por ejemplo, usando la tecnología y sobre todo los medios masivos de comunicación, se trate de construir un mensaje que llegue hasta el inconsciente del hombre para ir familiarizándolo con ciertos productos, con sus cualidades y para ir desarrollando en nosotros la necesidad de comprar el producto. Uno de esos elementos que es muy notorio es, por ejemplo, el hecho de que en la mayoría de las culturas
por ejemplo, a las mujeres se las ha educado para comprar, pero para tratar siempre de que ese dinero que recibe pueda ser usado para comprar más cosas y que por lo tanto tiene que buscar de comprar más barato. De ahí que dicen que las mujeres para comprar algo preguntamos y caminamos bastante. Bueno, pero lo hemos asumido con tanta naturalidad, hombres y mujeres, que cuando uno compra algo y un poco más allá ve que el producto estaba más barato, uno siente que le tomaron el pelo, cuando en realidad la decisión fue de uno, pero es porque tenemos en nuestra mente bien arraigada la idea de que debemos tratar de comprar el producto siempre a menor precio para que el dinero rinda más. Y utiliza mucho la televisión, por ejemplo, para mostrarnos el producto. La teoría conductista dice que basta con que nosotros, por ejemplo, nos detengamos un minuto a escuchar una publicidad completa para que ya el mensaje quede guardado en nuestro inconsciente y para que ya lo aprendamos a reconocer el producto. Cuando luego lo vemos en el mercado, ya sabemos para qué sirve y justificamos el comprarlo. El mensaje no lo construye cualquiera. El comunicador se encarga de darle a la publicidad el color, la forma, el sonido, el movimiento, etc. Pero quien construye el mensaje es el psicólogo, precisamente para tratar de llegar a las necesidades básicas del ser humano, para movernos esas necesidades básicas. Y cuando, por ejemplo, nosotros vamos por la calle y vemos frecuentemente, ahora que viene fin de año, van a ver en casi todas las tiendas letreros grandes que dice descuentos, todo menos 50%. Lo ponen con letras llamativas, con colores llamativos, precisamente para que nosotros al mirar nos detengamos, y yo creo que a ustedes les ha debido ocurrir alguna vez que uno siente la tentación de decir, bueno, pero voy a ir a mirar a ver si encuentro algo que de verdad me convenga y que esté más barato. Y la persona al entrar ahí, muchísimas veces se comienza a meter en el mundo de convencerse, mejor dicho, en la idea de convencerse de que está haciendo una buena compra, que está ganando al contar con descuento, que va a comprar muchas cosas aún sin necesitarlas. Y cuando sale de la tienda, de repente recién otra vez pasa a su conciencia y se dice, bueno, pero yo ese dinero que tenía era para pagar la luz, era para pagar el agua y ahora yo compré esto. Recién empieza a racionalizar su acción. Esa es la parte peligrosa del conductismo, porque nos puede inducir a determinadas conductas. Cuando nosotros, por ejemplo, de la relación padres-hijos, conocemos ya las reacciones de la mamá, por ejemplo, que es la que generalmente permanece más tiempo en el hogar con los hijos, sabemos exactamente qué es lo que le gusta y lo que le disgusta. Y además ya conocemos cuál va a ser su reacción. Al punto que el hijo o la hija dice, yo sabía que mi madre se iba a enojar. Nos está mostrando que nosotros sabemos que hay ciertos estímulos que provocan mucho más el enojo, por ejemplo. Pero aún así, muchísimas veces lo cometemos, aunque en otros casos el miedo al castigo nos hace racionalizar y evita que nosotros completemos la acción. Ahora, Skinner dice que en esos casos
para que el hombre no se vuelva vulnerable a la manipulación de los otros que lo conocen, que la conocen a la persona, es bueno desarrollar en el individuo desde niño la parte del pensamiento autónomo. ¿Qué significa esto? La capacidad de cada uno de poder entender desde el comienzo que el estímulo que estamos recibiendo quiere provocar en nosotros una determinada conducta y ahí racionalizar nuestra respuesta. Skinner dice que en el cerebro nosotros tenemos dos tipos de respuestas diferenciadas a los estímulos, que hay estímulos que no entran a la parte racional del cerebro y que simplemente es estímulo-respuesta. Por ejemplo, alguien llega de pronto de manera sorpresiva a un lugar y hace un ruido fuerte y todos saltan, se asustan. La respuesta de cada uno va a ser diferente. Alguno de repente empezará a reclamar con tonos de enojo o malas palabras. Otro tal vez vendrá y le dará como respuesta un golpe al que provocó el sonido, en fin. O cuando alguien llega y nos asusta, la respuesta que nosotros tenemos también es diferente. O cuando, por ejemplo, imaginémonos en el caso de las mamás, al estar en la cocina, se queman con algo, la respuesta inmediata tal vez sea largar la olla caliente, otro dejará nomás la olla, pero empezará a pronunciar una serie de malas palabras. Eso, dice Skinner, son respuestas no racionalizadas, son respuestas espontáneas. Y claro, dice, esas no las controlamos, ¿no? Son naturales, dice. Pero si nosotros logramos desarrollar más la parte del pensamiento autónomo, que es nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos, luego de pensar la acción, cómo responder, cómo dar la respuesta, ahí dice, vamos a evitar ser sujetos de manipulación. Es decir, que pueden haber estímulos, pero que nosotros vamos a saber reconocer qué busca cada uno de esos estímulos, hacia dónde nos quiere llevar y si nosotros estamos dispuestos o no a responder de esa manera. Un ejemplo, ustedes los hijos, la mamá generalmente es la encargada de mantener la limpieza de la casa. La mamá empieza a dar tarea, reclama, es la que más se enoja cuando ustedes no mantienen ordenado, por ejemplo, su cuarto o el resto de la casa. La mamá da tarea, generalmente los hijos protestan porque no las quieren hacer, pero cuando a ustedes les interesa, por ejemplo, algo a cambio, de repente se van a esforzar en ayudar todo el día, en cumplir con varias tareas. La mamá va a estar reconocida, va a valorar la colaboración de ustedes y está preparada a concederles, por ejemplo, un permiso. Muchísimas veces ustedes deben manipular de esa manera al papá o a la mamá, porque ya conocen cuál va a ser su conducta. Saben cómo se la puede estimular. En el caso de las parejas, igual, muchísimas veces si nuestra pareja aprende a conocernos, también podemos ser sujetos de manipulación, en el sentido que puede estimular ciertas conductas y otras no. Por ejemplo, en el caso del varón, algo que al varón lo puede conmover mucho es el sufrimiento de un niño o de una persona anciana, por ejemplo, porque siente que están en desventajas con respecto a los demás. Se conmueve del sufrimiento de un niño y es absolutamente natural porque en nuestra sociedad
al varón se lo ha educado como al fuerte, al que debe ser el protector de la familia, de los hijos, de la mujer. Y cuando él ve un niño en condiciones desventajosas, se conmueve. Entonces, eso le rompe la conducta normal y va a tratar siempre, se va a sensibilizar frente a esa situación. Al igual que en nuestra cultura, donde a los hombres desde niños se les dice que el hombre no llora, que el hombre es fuerte, y se le enseña a reprimir sus emociones para que no llore aunque tenga ganas de llorar. Cuando se cae, por ejemplo, cuando es niño, la mamá corre y lo alza y le dice, macho, 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 los hombres no lloran. Lo va concientizando desde niño a que no debe llorar y va a esconder en la mayoría de los casos esas emociones. Ahora, eso va a llevar, en cambio a la mujer se la educa con permiso para llorar, porque se nos ha dicho que somos el sexo débil, que nosotros sí tenemos permitido mostrar nuestras emociones, no somos cuestionadas por eso, y la mujer también llega en algún momento en la relación de pareja a de repente lograr manipular al otro a través del llanto. Es mucho más conveniente en una relación de pareja llorar que pelear, siempre y cuando, claro, la pareja sea una persona sensible, porque también puede haber algún animal de eso que nada lo conmueve, ¿no es verdad? Pero uno va conociendo en la relación y se va construyendo a veces, incluso entre amigos, una relación dominante. Hay uno que intenta dominar, que intenta imponer permanentemente y que el otro lo siga. Y a veces el que es más pasivo, es más vulnerable, va a tender a asumir como natural que sea el otro el que decida, disponga y que él obedezca. Skinner hace una interpretación en ese sentido, de que para él el comportamiento, la personalidad del individuo va a ser el resultado de los diferentes estímulos que reciba del ambiente en el que crece. Esa es la propuesta de Skinner. Quiere decir que Skinner, a diferencia de Freud, le está dando mayor énfasis a lo social. Sí, me queda una parte muy cortita de la teoría para terminar el tema y quiero preguntarle si hay posibilidad de que mañana podamos terminarlo y podamos además establecer la fecha. Yo quiero tomarles examen a ustedes el próximo martes, el segundo parcial. Les tomaría el próximo martes. Ya, perdón, primero anótense los temas para que ya los vayan conociendo. Queda para dar el examen el enfoque antropológico, perdón, no han dado todavía Durkheim y Weber el enfoque antropológico. Serían esos dos enfoques para el día martes, para el segundo parcial. Pero mañana terminaríamos de avanzar el tema. ¿Les parece que mañana nos citemos nuevamente para las 7 de la noche? Sí, Lisa, estoy de acuerdo, siempre. ¿Los demás? Pero sí, dicen, una estoy de acuerdo. A cambio podría Está bien, dicen. ¿Podría ampliarnos el plazo ¿Ya? para presentar el práctico? Era hasta hoy. Sí, pero ustedes saben que en la medida en que se van atrasando las cosas se van acumulando, ¿no? Lo máximo mañana, que los puedo esperar es a mañana hasta el mediodía, no más porque yo estoy calificando ya esto último. Ya, perfecto, Liz. Sí, ya. Por favor, Liz, nos faltan algunas preguntas. Hasta mañana al mediodía, ¿ya? Bueno, y gracias. La clase a las 7.
Sí, ya a las 7 de la noche. correcto. Hasta luego, que tengo otra clase con otro grupo ahorita. Sí, Bueno, luego. hasta luego, Licen. Nos vemos Nos vemos, mañana. Gracias, Lisa. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Luego.